Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión semanal de la llave Psi. Un gusto estar por aquí de vuelta. Bueno, en este espacio habitual de multiplicidad de esta psicología plural que me propongo acercarles, integrar distintas ciencias, distintas psicologías, distintas miradas. Bueno, el enfoque que ustedes ya conocen, quienes no, bienvenidos que se sumen a este espacio. Van a encontrar todos los medios de contacto por aquí debajo. Decía, esta sección que es la más jugada, la más arriesgada, la más polémica quizás, porque es justamente donde nos animamos a atravesar ciertos límites, jugar con esos bordes, con con esas fronteras, donde más que nunca atravesamos esas barreras entre lo que podemos llegar a considerar lo real y lo no tanto. Bueno, ustedes ya saben, dudas, comentarios, preguntas, para eso ya están los chats habilitados, que bueno, espero que los pueda ver. Así que cualquier cosa nos vamos manejando por ahí. Bien, como dije, hoy vamos a ir analizando la posibilidad de otro origen humano. Esto es plantearles un recorrido entre el libro de Enoch, la Biblia etíope y los Anunnaki, es decir, entre todo esto y más, una lectura psicoanalítica, como suele ser habitual, filosófica, simbólica y espiritual, entre otras. Esta pregunta por el origen es una de las obsesiones fundamentales de la civilización. Desde las primeras cosmogonías hasta la genética contemporánea, el ser humano ha intentado responder quién es, de dónde viene y qué fuerzas determinaron su aparición en este mundo. Sin embargo, más allá de los relatos oficiales de la religión y de la ciencia, existen tradiciones marginales, textos prohibidos, escrituras apócrifas, que es lo que vamos a ver hoy, y narrativas míticas que sostienen una hipótesis inquietante, que la historia humana podría haber sido distinta de aquellas que conocemos oficialmente. Y es en este horizonte donde aparecen textos como los que les mencioné, el libro de Enoch, la Biblia etíope y las narrativas sumerias vinculadas a los Anunnaki. Estas tradiciones no solo plantean la posibilidad de otro origen, sino que además introducen elementos profundamente perturbadores, ángeles caídos que se mezclan con mujeres, que esto está narrado en la Biblia oficial, gigantes híbridos también, transmisión prohibida de conocimientos también, y lo que no, manipulación genética divina y una humanidad creada como instrumento de fuerzas superiores. Lo relevante no es únicamente si estas historias son históricamente ciertas, sino que revelan acerca de la estructura simbólica y psíquica del ser humano.
ahí donde la historia oficial organiza continuidad y orden, el mito apócrifo introduce ruptura, trauma y exceso. En otras palabras, estas narrativas funcionan como el retorno de lo reprimido de la civilización, que ya vamos a ir metiéndonos por esa parte, por supuesto, mucho más psicoanalítica. Vamos a empezar, vamos a ir siguiendo un ordenamiento, vamos a empezar con el libro de Enoch y la caída del orden celeste. El libro de Enoch, que ha sido excluido de la mayoría de los cánones bíblicos occidentales, pero preservado dentro de la tradición etíope, acá se juntan ambas cosas, es interesante porque expone una cosmología radicalmente distinta de la tradición judeocristiana clásica. Pero antes que nada, tengo que empezar por quién fue Enoc. Bueno, Enoc fue un antiguo patriarca bíblico, bisabuelo de Noé, padre de Matusalén, famoso por caminar con Dios, porque según la tradición judeocristiana vivió 365 años. Esto es bastante llamativo también, el equivalente a un año, y fue a un año, es decir, un año del cronograma que manejamos actualmente, y fue arrebatado al cielo por Dios sin experimentar la muerte física. Además, se le atribuye justamente este libro místico que contiene visiones y profecías apocalípticas. El misticismo judío y la cábala lo asocia con el arcángel Metatrón, que sería el más poderoso del cielo y mediador directo entre Dios y el hombre. En su obra aparecen los vigilantes que descienden a la tierra, toman mujeres humanas y engendran gigantes llamados Nefilim, que esto sí está en la historia o el libro oficial, la Biblia oficial. Puntualmente el texto en el libro de Enoc dice: y tomaron mujeres, cada uno escogió para sí una, y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. La dimensión inquietante del relato no reside únicamente en la unión entre cielo y tierra, sino en la transmisión de saberes prohibidos. Estos vigilantes enseñan metalurgia, astrología, magia, cosmética, guerra y manipulación de la naturaleza. El conocimiento aparece entonces ligado a una caída. Y esta idea tiene una enorme resonancia psicoanalítica. Y ahí ya empezamos a meternos en este terreno, porque en Freud el nacimiento de la cultura implica siempre una transgresión originaria. Acuérdense, en Tótem y Tabú ya vimos cómo la civilización emerge después del asesinato del padre primordial. El orden humano surge de un crimen fundador. De la misma manera, en el libro de Enoch y en los distintos mitos que venimos recorriendo, el conocimiento humano nace de una infracción cósmica. El saber no aparece como iluminación inocente, sino como corrupción. Y acá aparece una intuición fundamental. El origen humano estaría atravesado por una falta estructural. Fíjense cómo se van ligando acá el origen humano con lo que conocemos de el inconsciente.
El hombre sería resultado de una mezcla imposible entre lo divino y lo animal, entre lo celestial y lo terrestre. Desde Lacan, podría decirse que el sujeto humano nace precisamente de esa fractura. Es decir, sabemos que el ser humano no es pleno, es un ser dividido. Las narrativas apócrifas dramatizan esa división mediante figuras híbridas y monstruosas. Los gigantes representan aquello que excede la medida simbólica humana, el exceso pulsional, la desmesura del goce, la ruptura del límite. Vamos a ver ahora la Biblia etíope y cuál es puntualmente la diferencia con lo que conocemos de las Biblias tradicionales. Porque la Biblia etíope o Biblia Ge'ez, como se pronuncia eh, justamente esta lengua, o Gies, va a ser la colección de escrituras sagradas más antigua y completa del mundo, conservada por la Iglesia Ortodoxa Etíope desde el siglo IV antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Y escrita, como yo decía, originalmente en esa antigua lengua semítica que destaca por un tamaño inmenso y un contenido exclusivo, donde a diferencia de la Biblia católica que contiene 73 libros o de la protestante que tiene 66, el canon etíope tiene hasta 81 libros en su lista tradicional y colecciones extendidas que alcanzan los 88 o hasta 125 textos en diferentes compilaciones recopiladas. Este hecho plantea una pregunta filosófica decisiva. ¿Quién decide qué es verdad sagrada y qué debe ser considerado herético? Toda construcción de canon implica una operación política. Michel Foucault decía que el poder no reprime simplemente, produce verdad. La verdad institucional es inseparable de estructuras de autoridad. Así, la exclusión de ciertos textos lo podemos entender como una forma de regulación simbólica de lo pensable. Los textos apócrifos contienen frecuentemente cosmologías más ambiguas, violentas o incómodas que las narrativas oficiales. Introducen múltiples jerarquías celestes, conflictos divinos y zonas grises morales. Mientras el canon busca unidad doctrinal, me refiero al oficial, el apócrifo conserva fragmentos de ese caos originario. Entonces, la pregunta por otro origen humano se transforma entonces en pregunta por la censura cultural. ¿Qué aspectos de la experiencia humana fueron expulsados del relato oficial? ¿Qué memorias arcaicas permanecieron encapsuladas en mitos marginales? Es en este punto donde aparece el núcleo conspirativo de estas narrativas. Las teorías sobre ocultamiento histórico funcionan como síntomas culturales contemporáneos. Expresan una profunda desconfianza hacia las instituciones modernas, científicas, religiosas y políticas, y también reflejan el colapso contemporáneo de las grandes narrativas de legitimidad. Bueno, ustedes ya saben, cualquier duda me van frenando, me van deteniendo.
Ahora vamos a ver la cuestión de los Anunnaki y esta hipótesis de la manipulación humana. Esta historia aparece a partir de unas tablillas de arcilla encontradas en Irak, datadas aproximadamente hace 4.000 a 5.500 años, a partir de la interpretación que hace un estudioso lingüístico llamado Zacarías Sitchin, que era un maestro de muchos idiomas del Medio Oriente, como el sumerio, el hebreo y el arameo. Bueno, es así como traduce la palabra Anunnaki como los que vinieron del cielo, y va a decir que la historia escrita en esas tablillas nos habla de unos seres altos, unos 3 metros de altura, o sea, unos gigantes que tenían piel blanca, cabellos largos, barba, que en la Biblia y en los escritos judíos y cristianos son conocidos como los Nefilim, de los que ya hablé, o gigantes. Y aquí lo que él hizo fue enlazar esta historia con el libro de Enoch y los vigilantes o ángeles caídos, dando lugar a lo que se conoció como la teoría de los antiguos astronautas. Pero Sitchin fue quien designó la palabra Nefilim como los que descendieron del cielo en este idioma, en sumerio, cuando en realidad es una palabra hebrea que se suele traducir como los caídos o gigantes. Bueno, sus detractores dirán que Anunnaki se traduce en realidad como descendencia principesca o descendientes de Anu por los dioses Anu, que es el dios del cielo, y su consorte Ki, que era la diosa de la tierra. Bueno, es donde los escépticos van a sostener que se ha mezclado acá lo mitológico con lo fantástico, dando lugar a una teoría de ciencia ficción o pseudocientífica. En los textos originales, los Anunnaki son dioses que deciden los destinos humanos, enseñan la agricultura y fundan ciudades. Pero según la teoría de Sitchin, los Anunnakis vendrían de un planeta llamado Nibiru, el cual tendría una órbita elíptica que cruza la Tierra cada 3.600 años. Este sería el famoso planeta X que la ciencia todavía está buscando y que se supone que existe, porque lo delata, esto es verídico, lo delata un inmenso campo de atracción o magnético más allá de Neptuno, por eso se habla de un planeta transneptuniano, y esto estaría dado a partir de un planeta gigante invisible. Bueno, lo que pasa es que este hombre va a decir que esta supuesta especie llegó a la Tierra hace más de 400.000 años para extraer oro y salvar su atmósfera en aparente descomposición, y que al revelarse los mineros, se habría a partir de eso creado a la humanidad como una raza obrera o una raza esclava para extraer ese oro, hacer el trabajo pesado que ellos no querían hacer, salvar su atmósfera y, bueno, de esa manera utilizarnos con ese fin. Pero para la historia convencional, estas afirmaciones carecen de fundamento científico y arqueológico. Los historiadores, vamos a decir, más aceptados, ya serios o no serios, bueno, entra en otra consideración, van a decir que los textos sumerios son relatos mitológicos, cosmogónicos y literarios, como hemos visto con la epopeya de Gilgamesh,
que van a explicar el mundo antiguo, pero no crónicas históricas o científicas, es decir, relatos fácticos sobre seres espaciales. Es decir, acá hay que separar para ellos el mito de la historia. Pero al mismo tiempo, sabemos, por todo lo que venimos hablando, que todo mito tiene una base de verdad. Aunque estas interpretaciones puedan carecer de esa validación histórica o arqueológica en el sentido más riguroso, el impacto simbólico es enorme. La hipótesis Anunnaki reorganiza radicalmente el lugar del ser humano en el cosmos. Ya no seríamos creación divina en sentido espiritual, sino producto biotecnológico de inteligencias superiores. Esta idea resuena profundamente con el malestar contemporáneo. El sujeto moderno ya no se percibe como centro del universo. Y en este punto, la revolución copernicana, el evolucionismo darwiniano y el inconsciente freudiano destruyeron progresivamente esa imagen narcisista del hombre. Y hoy, más que nunca, que estamos a las puertas de revelaciones, tanto desde lo político como desde lo artístico, estamos a 10 días o un poquito más de que salga justamente una película que se llama El Día de la Revelación. Entonces, me pregunto si estamos narcisísticamente preparados para, si esto fuera real, semejante cachetazo cósmico y especialmente en lo religioso. No, y además, por supuesto, en todo, en todas las esferas, porque esto revolucionaría lo religioso, lo político, lo económico, bueno, absolutamente todo. Pero antes tengo que aclarar una cosa respecto a las tablillas y lo que realmente describen. Contienen el relato de la creación, esto es así, pero habla de que los dioses estaban creando la tierra, las montañas y los ríos. Ellos mismos realizaron la mezcla con arcilla para hacer al primer hombre. Esto sí está y es fáctico, es decir, me refiero a lo que está descrito en esas tablillas. Pero bueno, es acá donde queda a nuestra interpretación, si esto lo tomamos como lo mitológico o como la verdadera historia. Y a medida que esos hombres se reproducían, el ruido que hacían molestaba y enfurecía a estos dioses. Entonces, ¿qué decidieron? Como muchos de los mitos griegos que hemos ya relatado. Decidieron eliminarnos a todos con un diluvio. Pero uno de ellos, uno solo, es instruido para construir un bote, para poner algunos animales dentro de esa barca, y el relato sigue diciendo que llovió por 7 días y 7 noches, pero que ese hombre, su familia y los animales fueron los únicos en salvarse. En total, 8 personas solamente se salvaron y de ellos descenderíamos todos. Si tomamos este relato, es inevitable que veamos que existen coincidencias enormes entre estos textos sumerios y los relatos bíblicos
sobre la creación del hombre y el diluvio de Noé. Lo que nos hace pensar que los escritores de la Biblia no se basaron en los textos sumerios, sino en una fuente común todavía más antigua, porque los mismos elementos encontrados en la historia de la Biblia y en los textos sumerios también se pueden encontrar en otras culturas que no tuvieron contacto entre sí. Podemos suponer que todo fue contado de la misma manera a medida que los hombres se iban esparciendo por el mundo. La lógica nos diría que si creemos en el gran diluvio, y que de hecho hay evidencia que habla de un gran diluvio, todos descendemos de las personas que se salvaron en el arca de Noé, por lo cual no es extraño deducir que todos tenemos la misma historia de origen. También es cierto que los textos sumerios son más antiguos, por supuesto, que la Biblia. Estamos hablando, vuelvo a, yo decía, más o menos 4.000 a 5.500 años de antigüedad. Pero hay que tener en cuenta una cosa. La historia de la creación que cuentan los sumerios también era historia para ellos. No es algo que rigurosamente les haya sucedido. Por supuesto que es una probabilidad, pero no quiere decir que haya sido exactamente así. En este punto es donde este autor, Zecharia Sitchin, nunca proporciona una cita exacta o el lugar donde se pueden encontrar semejantes afirmaciones. Es decir, ¿de dónde sacó estas traducciones? ¿Por qué las interpretó de esta manera? Muchos fragmentos que aparecen en sus libros no se pueden consultar porque ni siquiera los especialistas de la literatura semítica los pueden identificar. Si bien se cree que lo narrado en esas tablillas son solo mitos, este autor, Sitchin, siempre creyó que lo que él contaba realmente pasó. ¿Qué tenemos entonces haciendo como una suerte de conclusión en este punto? Es que no existe ninguna explicación racional para aceptar las traducciones hechas por Zecharia Sitchin. El mito sigue porque se piensa que es de los pocos, y algunos se atreven a decir el único, que pudo traducir el idioma sumerio. Pero con el avance tecnológico se llegó a la conclusión de que sus teorías son solamente interpretaciones personales o sesgadas de fuentes sumerias, babilónicas y mitológicas del cercano oriente, de la arqueología y de la Biblia. Los científicos, especialistas, traductores, historiadores y arqueólogos catalogaron estas traducciones como simples especulaciones y han sido descartadas por completo. Solamente es la manera en que él cree que deben leerse los escritos sumerios sobre el origen del planeta Tierra. Ahora, aquí es donde, por supuesto, nosotros tenemos que discernir y ver si tenemos como estas dos posiciones, dos polaridades. La versión mitológica, que nunca debe tomarse literal, sino tratar de justamente interpretar todos esos símbolos, y la versión rigurosamente literal, que tampoco la tenemos que tomar
al pie de la letra. Eh, Entre una y la otra están esos grises, esas grietas, donde tenemos que justamente hacer un trabajo de recomposición, de interpretación, sabiendo que nunca vamos a llegar a una verdad objetiva. Porque esto sería como decir, bueno, ¿cuánto hay de real en el mito y cuánto hay de fantasía en lo que se está contando? ¿Estamos bien? Bueno, ustedes ya saben, pueden dejar dudas, preguntas, todo lo que ustedes consideren, así lo vamos viendo. Volviendo a Freud, él decía que la humanidad sufrió 3 grandes humillaciones o heridas narcisistas. Esto es un poco lo que hablaba hace un rato. La cosmológica, es decir, la Tierra no es el centro del universo. La biológica, el hombre desciende del animal. La psicológica, donde el yo o lo que entendemos por yo no gobierna la mente. Y esta narrativa Anunnaki o la revelación de otra historia, sea cual fuere, todas las que hemos venido viendo, introduciría una cuarta humillación, que es que quizá ni siquiera somos plenamente autónomos en nuestro origen biológico. O dicho de otra manera, esto echaría por tierra la teoría de la evolución y también la de la creación. No seríamos ni monos evolucionados del azar, ni almas creadas por Dios, o por lo menos por lo que entendemos por Dios. En términos simbólicos, esto expresa el terror contemporáneo frente a la pérdida de soberanía subjetiva. El individuo moderno sospecha que fuerzas invisibles organizan su existencia, algoritmos, corporaciones, sistemas de vigilancia, biotecnología, inteligencia artificial y, acá abrimos este otro capítulo, entidades no humanas, como si fuera poco, que podrían ser de otro planeta, de este mismo planeta, pero mucho más antiguas a nosotros, o incluso interdimensionales, es decir, de otros planos de existencia. Y acá es donde ya entra toda esta cuestión de ángeles caídos, o como los queramos llamar, demonios, etc. Los Anunnaki funcionan entonces como metáfora mitológica del poder impersonal contemporáneo. Ahora, desde la filosofía, la cuestión del origen nunca es inocente. Preguntarse de dónde venimos supone también preguntarnos qué significa existir. Heidegger sostenía que el ser humano es un ser arrojado al mundo, no elegimos nacer. La existencia aparece como irrupción traumática. El mito apócrifo radicaliza esta intuición. El hombre no solo habría sido arrojado, sino quizá peor, fabricado, intervenido o exiliado. En Nietzsche aparece otro elemento crucial, la muerte de los fundamentos absolutos. Cuando la verdad deja de ser garantizada por Dios o por instituciones estables, proliferan lo que vemos hoy, lo que estoy proponiendo hoy, múltiples relatos de origen. El sujeto contemporáneo habita un vacío metafísico donde estas narrativas alternativas adquieren enorme potencia. Por eso, las conspiraciones modernas funcionan como nuevas mitologías.
intentan suturar el caos a partir de relatos totalizantes, donde el mundo parece fragmentado, la conspiración produce una lógica oculta que explicaría todo. Sin embargo, esta búsqueda la podemos entender también como necesidad espiritual. El ser humano necesita inscribirse dentro de una narrativa trascendente. Incluso, si lo pensamos desde un ateísmo radical, conserva muchas veces una estructura religiosa invertida. Ahora, entrando en el terreno simbólico, los Nefilim del libro de Enoch tienen una función fundamental. Son gigantes porque representan lo excesivo. En muchas mitologías, insisto, hagan un repaso de las que hemos venido analizando, el gigante encarna una potencia previa al orden humano. ¿Se acuerdan? Titanes, cíclopes, monstruos primordiales. Psicoanalíticamente el gigante representa el retorno de lo pulsional no domesticado. El cuerpo gigantesco simboliza un goce sin límite. La cultura necesita reducir ese exceso para que exista civilización. Aquí es donde podemos establecer una conexión con otro filósofo, Slavoj Žižek, que sostiene que toda sociedad necesita fantasmas ideológicos para organizar su realidad. Los monstruos funcionan como proyecciones del exceso interno de la cultura. Los gigantes son aquello que la humanidad tiene miedo de reconocer en sí misma. Violencia, deseo ilimitado, omnipotencia, voluntad de dominio. No es casual que los relatos apócrifos vinculen a los gigantes con la enseñanza de la guerra y la tecnología. El progreso, veamos cómo aparece inseparable de la destrucción. Ahora, más allá de estas interpretaciones conspirativas o históricas, estas narrativas contienen una profunda dimensión espiritual. Todas comparten una misma intuición. El ser humano vive separado de una totalidad perdida. El descenso de los ángeles, la caída, el exilio y la corrupción del mundo son imágenes de una fractura ontológica. El hombre recuerda oscuramente que pertenece a otra dimensión. Acá convergen tradiciones gnósticas, místicas y hasta psicoanalíticas. En el gnosticismo y en la filosofía platónica, el mundo material es una prisión imperfecta del alma. En Lacan, el sujeto está estructuralmente dividido por la falta. En la espiritualidad, el alma experimenta nostalgia de lo absoluto. La idea de otro origen funciona entonces como metáfora de ese deseo de retorno. El sujeto contemporáneo busca desesperadamente una narrativa que explique su sensación de extrañeza en el mundo. ¿Estamos? Y las teorías conspirativas modernas relacionadas con los Anunnaki, con civilizaciones ocultas o con manipulación extraterrestre, pueden parecer irracionales, por supuesto, desde la epistemología científica. Sin embargo,
poseen un enorme valor cultural y psicológico. Y esto no lo podemos dejar de lado, porque la conspiración organiza el caos. Frente a una realidad cada vez más fragmentada, cada vez más incomprensible, ofrece una estructura narrativa coherente. El sujeto ya no enfrenta un universo absurdo, sino un sistema oculto. Carl Jung decía que los mitos son expresiones colectivas del inconsciente. Las conspiraciones contemporáneas las podemos entender como mitologías tecnológicas. Es así que dioses antiguos reaparecen bajo forma de extraterrestres, élites ocultas, sociedades secretas o inteligencias superiores. Lo interesante es que estas narrativas revelan una crisis profunda de confianza en la modernidad. El individuo ya no cree plenamente ni en la religión, pero tampoco en la ciencia. Es decir, lo que en el modernismo y en el posmodernismo se nos prometía como espacio de revelación, de verdad, ha dejado de serlo. Hoy habitamos un espacio intermedio donde proliferan relatos híbridos entre espiritualidad, tecnología y paranoia. Entonces, así llegamos a una dimensión metafísica y teosófica donde el hombre como ser ha quedado como un ser intermedio entre mundos. La lectura metafísica de estos textos apócrifos y las narrativas sobre los Anunnaki introduce una cuestión decisiva. El ser humano no sería únicamente una entidad biológica o histórica, sino un ser multidimensional cuya existencia participa simultáneamente de distintos planos de realidad. Y la física cuántica, que es acá donde metemos la parte científica, empieza a ir en la comprobación de esta afirmación. Hola Daniel, miren también sobre el primado negativo. Bueno, ¿a qué te referís? ¿Puedes ampliarlo eso? Bienvenido de paso. O sea, fíjense cómo acá parecería que la ciencia llamativamente va por detrás de lo que decía, por ejemplo, la teosofía hace 200 años. Porque en este punto, las interpretaciones teosóficas nos dan una clave particularmente relevante. La sociedad teosófica, influenciada por figuras como Elena Petrovna Blavatsky, de la que he hablado en otras charlas, bueno, busquen la charla de teosofía, proponía que las religiones antiguas conservaron fragmentos de una sabiduría primordial perdida. Haciendo un breve raconto, según esta perspectiva, que trataba justamente de aunar todo el conocimiento de las distintas religiones y esa sabiduría arcaica, decía que los mitos sobre ángeles caídos, gigantes o civilizaciones anteriores no serían simples fantasías, volvemos a este punto, sino traducciones simbólicas de acontecimientos espirituales ocurridos en niveles superiores de existencia. Blavatsky decía que la humanidad habría atravesado múltiples, lo que ella llamaba razas raíces o ciclos evolutivos espirituales. En esta concepción, el ser humano actual sería apenas una fase intermedia dentro de un desarrollo cósmico mucho más amplio. El origen humano
ya no se reduce entonces a esto que decía antes, lo que la ciencia, eh, vamos a decir, normativa ha establecido como o ha aceptado como la evolución darwiniana, ni el relato bíblico si lo tomamos literalmente, sino que esto pasa a formar parte de una dramaturgia metafísica universal. Sería así que el relato de lo que yo les traía del libro de Enoch toma otra densidad totalmente diferente. Los vigilantes no serían simplemente ángeles rebeldes, sino inteligencias espirituales que precipitaron prematuramente ciertos conocimientos sobre la humanidad. El pecado no habría sido meramente moral, como se nos ha enseñado, sino ontológico, es decir, introducir fuerzas superiores en un mundo todavía incapaz de integrarlas. Esto es tremendamente revelador y potente, porque al igual que la famosa manzana o el fruto prohibido del árbol de la vida, el pecado no habría sido morderla en sí, porque esto estaba destinado a suceder. De hecho, pensémoslo hasta lógicamente, ¿para qué poner un fruto en un árbol si no es lógicamente para ir y tomarlo? El tema acá era morderla antes de tiempo, no morderla. Es decir, acceder a un conocimiento para el cual todavía no se estaba preparado, no se contaba con los recursos simbólicos para poder hacer una elaboración de eso. Esa era la verdadera prohibición. No, no comerás. Es decir, no comerás antes de tiempo. Y esta idea reaparece constantemente en la tradición esotérica occidental. El conocimiento prohibido, bueno, por eso toda esta cuestión de lo hermético, aparece como una energía peligrosa cuando el sujeto no tiene la madurez espiritual suficiente. La caída sería entonces una desproporción entre la conciencia y el poder, es decir, qué hacer con esa conciencia, qué hacer con ese poder, qué hacer con ese conocimiento. Y si nos vamos a las corrientes gnósticas antiguas, muchas veces vinculadas indirectamente con tradiciones apócrifas, sostenían una hipótesis radical. El mundo material habría sido creada por una entidad imperfecta llamada Demiurgo, del que ya también he hablado en otra charla, la de universo simulado, donde en el gnosticismo el Dios creador del mundo físico no coincide necesariamente con el principio absoluto trascendente. En otras palabras, lo que llamamos Dios en realidad no sería Dios, o no sería ese Dios absoluto, sino un Dios bastante más material e imperfecto, una copia imperfecta de aquel otro. Que esto va también en línea con lo que dice la Cábala. El universo visible sería una estructura defectuosa, una especie de prisión metafísica donde el alma quedó atrapada. Y acá aparece una conexión inquietante con las narrativas contemporáneas de manipulación extraterrestre o ingeniería genética divina. Tanto este demiurgo gnóstico como los Anunnaki
representan figuras de arquitectos del mundo humano. Ambos modelos comparten una sospecha fundamental, que la humanidad vive dentro de un sistema cuya verdadera naturaleza desconoce. Bueno, y acá hagan sus relaciones con Matrix y con lo que propone también el psicoanálisis. Psicoanalíticamente, de hecho, esto lo podemos leer como expresión de una experiencia subjetiva universal. El individuo percibe que existe una dimensión de la realidad que lo determina sin que pueda acceder plenamente a ella, que aquí conocemos como inconsciente, pero que estaría conectado o podría acceder a estos planos cósmicos, que es de hecho lo que puede suceder en los sueños o en un viaje astral, por ejemplo. Bueno, Lacan llamaría a esto el gran otro con mayúscula, es decir, la estructura invisible que organiza el sentido y el deseo. Metafísicamente, esto es la sensación de no pertenecer completamente al mundo físico y es lo que alimenta las doctrinas esotéricas sobre la caída del alma. Muchas tradiciones espirituales coinciden en esto. El alma habría olvidado su origen. La materia sería un estado de densificación o alejamiento. La existencia humana sería un proceso de recuerdo o de despertar. Por esto es que los textos apócrifos generan tanta fascinación espiritual. Parecen contener fragmentos de una memoria perdida sobre la verdadera condición humana. Ahora, me gustaría puntualizar en el simbolismo de la luz caída, porque este es uno de los elementos más importantes de la metafísica apócrifa en cuanto al simbolismo de la luz. En muchas tradiciones, estos seres caídos son paradójicamente portadores de iluminación. Bueno, ni más ni menos el más famoso de todos, Lucifer, que significa etimológicamente portador de luz. Y esto introduce una paradoja profunda. Aquello que trae conocimiento también introduce sufrimiento. Por eso yo les traía esto de el fruto prohibido. Por eso el conocimiento es poder. En términos filosóficos, esto nos lleva al problema prometeico, que también es otro mito del que ya les he hablado. Todo esto lo pueden ir buscando en el historial de videos. ¿Qué hace Prometeo? Roba el fuego divino y lo entrega a la humanidad. Pero ese acto inaugura simultáneamente la civilización, sí, pero que viene acompañada del castigo. La metafísica esotérica interpreta esta tensión como parte constitutiva de la evolución espiritual. La conciencia humana solo puede desarrollarse mediante separación, conflicto y pérdida de esa unidad primordial. Entonces acá fíjense que se unen el psicoanálisis una vez más y la espiritualidad. En Freud, el ingreso a la cultura exige renuncia pulsional. En la mística, el alma tiene que atravesar la oscuridad y la fragmentación antes de alcanzar la transformación. El sufrimiento no sería entonces accidente, sino condición de posibilidad de la conciencia. Y las perspectivas es una técnica de programación. Bueno, ¿podés explicar un poquito más? Porque es interesante. ¿De dónde surge y cómo sería? Las perspectivas teosóficas incorporan además la idea de la reencarnación y la memoria espiritual.
Es decir, desde este enfoque, los mitos antiguos no serían únicamente relatos transmitidos a través de la cultura, sino recuerdos fragmentarios inscritos en el inconsciente humano. Y ahí es donde la obra de Jung, por supuesto, resulta central, porque él postuló la existencia de un inconsciente colectivo donde encontramos los arquetipos universales, los ángeles, los gigantes, los dioses, los creadores, todos estos cataclismos aparecerían reiteradamente porque forman parte de estructuras profundas de la psiquis humana. Sin embargo, desde una lectura metafísica más radical, podríamos dar vuelta a la ecuación. Quizás los arquetipos no sean simples productos de la mente, sino huellas psíquicas de experiencias espirituales reales ocurridas en otras etapas de la humanidad, esto que decía Blavatsky. La teosofía y ciertas corrientes esotéricas van a decir precisamente eso, que la humanidad olvidó gran parte de su historia espiritual debido a distintas catástrofes civilizatorias, caídas de conciencia o transformaciones cósmicas. Bueno, por ejemplo, Atlántida, Lemuria, Tartaria, civilizaciones antediluvianas, contactos con inteligencias superiores, siglos permanentes de destrucción y renacimiento. Más allá de su historicidad objetiva, estos relatos van a funcionar como expresiones simbólicas de una intuición metafísica. La humanidad vive desconectada de su origen trascendente. Y curiosamente, muchas de estas antiguas preguntas metafísicas reaparecen hoy bajo formas tecnológicas. Fíjense lo paradójico de esto, lo irónico, porque el transhumanismo contemporáneo promete trascender las limitaciones biológicas a partir de la inteligencia artificial, la modificación genética y la expansión de la conciencia digital. En cierto sentido, el sueño transhumanista va a ser una versión secularizada de la antigua aspiración gnóstica, liberarse de la materia y alcanzar una condición superior. Así aparece una conexión inquietante entre todos estos relatos apócrifos y lo que es hoy, el día de hoy. Los vigilantes que enseñaban conocimientos prohibidos van a encontrar un eco moderno en el desarrollo exponencial de tecnologías capaces de alterar la propia definición o los alcances de lo que llamaríamos humano. La pregunta deja de ser entonces solamente de dónde venimos para transformarse en qué estamos llegando a ser. Desde un enfoque metafísico, el peligro de hoy no sería únicamente tecnológico, sino espiritual. Que el ser humano aumente indefinidamente su poder material mientras todavía permanece psíquicamente y espiritualmente fragmentado. Ese es el gran riesgo, el gran peligro. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, ya saben. Ahí está. Bien. Entonces, acá tenemos, para resumir lo que decía la posibilidad de otro origen, hemos hablado ya del libro de Enoch, la Biblia etíope, los Anunnakis.
tenemos esta exploración de la hipótesis de otro origen a partir de estos textos apócrifos, las tradiciones esotéricas, y donde procuramos hacer una integración de todo, como siempre. Psicoanálisis, filosofía, simbología, espiritualidad, teorías conspirativas, etc. Bueno, el libro de Enoch, que describe a los vigilantes, estos ángeles caídos que se unen con mujeres humanas, transmiten conocimientos prohibidos, que introduce la idea de un origen humano atravesado por la transgresión y la caída, es decir, a partir de justamente transgredir la ley, es que sobreviene luego la caída, el castigo, que esto sería la explicación del diluvio, donde los gigantes representan este exceso, esta desmesura y el trauma, esto que decíamos de lo que estaba prohibido, era esta unión entre lo divino y lo humano. ¿Y qué es lo que la cultura intenta reprimir? Desde lo psicoanalítico podemos pensar el origen como una fractura estructural, es decir, la famosa división, donde el conocimiento aparece ligado al deseo, la culpa y la pérdida, y donde no podemos llegar a ese real, a ese absoluto. Hay una parte que se nos es velada, desconocida, inaccesible, donde no alcanzan las palabras. La Biblia etíope, que conserva textos excluidos de lo que conocemos de la Biblia oficial. Acá es donde está, por ejemplo, el libro de Enoch, y que plantea justamente preguntas sobre la construcción institucional, hasta dónde es lo que se ha dado a conocer. Foucault, donde nos introduce la dimensión política. Es decir, todo esto implica relaciones de poder, lo que se reprime para sostener una coherencia simbólica. Los Anunnaki, es decir, acá ya tenemos una narrativa reinterpretada a partir de justamente este polémico autor, Zecharia Sitchin, como teoría de origen y manipulación genética extraterrestre. Y acá ya nos introduce toda esta dimensión contemporánea de hasta dónde somos soberanos y autónomos. Es decir, esta cuarta herida narcisista que plantearía Freud. Y que aparentemente vendría a ser como el próximo paso en la historia humana. Es decir, volver a hacernos esta pregunta: ¿qué lugar ocupamos? ¿Y quiénes somos, por supuesto? Bueno, desde lo filosófico, desde lo existencial, esto que es inseparable, el problema del sentido y del vacío. La conspiración como una forma más de mito, es decir, cómo funcionan como nuevos mitos contemporáneos que intentan organizar el caos en el que actualmente vivimos. Desde lo metafísico, la teosofía va a decir que tenemos, de hecho lo dijo mucho antes, un origen espiritual multidimensional y que los mitos, contrariamente a lo que cree la historia oficial o la ciencia, conservan restos de una sabiduría primordial, donde por supuesto
todo esto sería real. Es así que Blavatsky nos va a decir que la humanidad sería parte de ciclos evolutivos espirituales donde las civilizaciones perdidas representan etapas en distintos escalones de la conciencia. Desde la gnosis se nos va a decir que el mundo material es una prisión metafísica, es decir, estamos separados o somos parte de una ilusión que nos mantiene alejados del verdadero origen. Y donde la luz del conocimiento trae al mismo tiempo sufrimiento, es decir, donde tomar conciencia implica también aceptar caída y separación. Desde Jung, los mitos también serían expresiones arquetípicas de la psiquis y también corrobora esta parte, memorias espirituales ancestrales, es decir, recuerdos. La tecnología y el transhumanismo, donde acá, paradójicamente, todo lo que hoy estamos viendo como avance tecnológico y hacia donde se quiere ir repite estas antiguas aspiraciones de la gnosis y del mito de Prometeo. Lo que pasa que, por supuesto, lo que antes se planteaba como iluminación o sabiduría, hoy es desde un materialismo tecnológico. Bueno, la conclusión la vamos a ir viendo juntos. Esto sería todos los autores que hemos visto. Bien, entonces, como para ir concluyendo. Bueno, acá, dice Daniel, mediante mensajes en medios existe un español que habla al respecto. Bueno, voy a investigar del tema. Pero si es sobre mensajes, también hemos hablado bastante sobre eso. Entonces, como para ir cerrando, la posibilidad de otro origen no la tenemos que leer únicamente como un problema histórico, sino como una interrogación ontológica y simbólica. El libro de Enoch, la Biblia etíope y los relatos Anunnaki, entre otros, expresan algo más profundo que una simple alternativa arqueológica. Dramatizan el desgarro constitutivo del ser humano. El hombre sospecha que algo en su origen permanece oculto. Tal vez porque el origen mismo es imposible de simbolizar completamente. Toda cultura construye mitos para intentar responder una pregunta que jamás termina de cerrarse del todo. El apócrifo, el mito y la conspiración aparecen ahí donde el discurso oficial fracasa en colmar el vacío. Por supuesto que esto es inevitable, porque desde nuestro limitado plano, desde nuestra limitada psiquis, desde nuestra limitada comprensión y lenguaje, esto es inabordable. Pero esto funciona como retorno de aquello que la civilización excluye
para sostener su coherencia. A Elena Blavatsky la plagió Samael Weor. Bueno, eh, ok, voy a investigar también. No conozco a Samael Weor. Si habla Blavatsky y sus obras. Quizás la fascinación contemporánea por estas narrativas no venga de su veracidad factual, que por supuesto no podemos comprobar, sino de que expresan una verdad psíquica profunda que sí podemos intuir. El ser humano siente que no pertenece completamente a este mundo. Vive entre la nostalgia de un absoluto perdido y el terror de descubrir que su origen podría ser mucho más oscuro, híbrido y desconocido de lo que imaginó la tradición oficial. La dimensión teosófica y metafísica de estos textos transforma completamente la pregunta por el origen. El hombre deja de ser un accidente biológico aislado para convertirse en un ser atravesado por múltiples planos de realidad. Materia, psique, espíritu y cosmos. El libro de Enoch, la Biblia etíope, las narrativas sobre los Anunnaki funcionan así como mapas simbólicos del misterio humano. No importa únicamente si describen hechos históricos verificables, importa que expresan una verdad existencial persistente. La sensación de que el ser humano es más antiguo, más extraño y más complejo de lo que la modernidad racionalista admite. La metafísica. Miriam, bienvenida de vuelta. Esa nostalgia será ese vacío existencial que sentimos, nos faltan respuestas. Sí, totalmente, totalmente. Decía que la metafísica apócrifa sugiere que la humanidad vive en un estado de amnesia espiritual. El origen estaría velado porque recordar plenamente implicaría confrontar una verdad insoportable, que el hombre participa simultáneamente de lo divino y de lo caído, de la luz y de la fractura, del espíritu y de la materia. Quizá por esto estas narrativas siguen reapareciendo en cada época con distintas formas, porque hablan de algo que ninguna ciencia ni ninguna religión logra clausurar completamente. El enigma irreductible de la conciencia humana y su nostalgia de infinito. Bueno, y ya hemos visto que para el psicoanálisis el pasado no es un bloque de piedra inamovible, sino una construcción narrativa que es dinámica. A través del trabajo analítico, el sujeto reescribe su propia historia, no altera lo que ocurrió a nivel hechos, pero sí modifica el sentido, el peso y la influencia que ese pasado ejerce sobre su presente y su futuro. ¿Por qué esto es importante y lo traigo? Porque quizás lo que antes hablábamos o se describía como ángeles, porque no existía otra manera de llamarlo, hoy lo tenemos que reinterpretar como extraterrestres, por ejemplo, o como entidades no humanas, como se lo está llamando ahora, porque esto abarca mucho más que lo extraterrestre, sino que abarca lo intraterrestre y también lo interdimensional.
Y esto se va reescribiendo permanentemente, se va ampliando. Entonces, si Freud descubrió que el pasado olvidado o reprimido no desaparece, sino que se manifiesta en el presente a través de la compulsión a la repetición, es decir, que presentificamos, digo, lo que reprimimos, lo hacemos automáticamente, reviviendo síntomas y patrones inconscientes sin entender por qué. Y esto pasa tanto a nivel individual como a nivel masa, a nivel social. Al traer la palabra, lo que, o a la palabra, mejor dicho, lo que antes era un síntoma mudo, ese sujeto se apropia de su historia. Y esto, insisto, llevémoslo hacia la historia humana. No solo ampliando miradas y posibilidades, sino también reescribiendo esa historia. Porque al cambiar el significado de las vivencias originales que se resimbolizan, se levanta ese velado del pasado y el sujeto deja de estar atrapado en una repetición constante, habilitando así un futuro con nuevas elecciones y nuevas posibilidades. ¿Está? Eso es lo que más me interesa que nos quede claro. Porque permanentemente vamos a estar abriendo justamente estos espacios por donde se pueda reinterpretar lo que aparentemente era una historia que nunca tiene que quedar cerrada, porque es ahí donde terminamos recortando partes en lugar de integrar. Siempre, por supuesto, con un espíritu crítico. Eso, por supuesto, sin perderlo nunca para no irnos para el otro lado. ¿Estamos? Bueno. Miriam, me encantó volver a saber de vos. Espero que puedas continuar estando por ahí. Gracias, Daniel, por los aportes. Voy a investigar lo que habías comentado. Quiero chequear una cosa nomás, porque me suena... ahí está, sí, me sonaba lo de Samael Weor como fundador del movimiento gnóstico, me sonaba el nombre. Sí, 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 sí. Lo que pasa, la gnosis en realidad es un... A ver, como es una psicología... bueno, se habla justamente de una psicología gnóstica. Esto quiere decir ¿qué es la gnosis? Es conocimiento. Entonces, la gnosis toma un montón de cuestiones, toma de la metafísica, toma de la teosofía, toma de la psicología, toma de lo que hemos visto del cuarto camino de Gurdjieff, también hay una charla sobre eso. Así que sí, ni hablar que va a estar relacionado y que va a estar influenciado de distintos lugares. Yo había leído sobre Blavatsky, no sabía que este hombre puntualmente había tomado, pero sí, si nos guiamos bueno, de hecho también la gnosis ha tomado elementos de la cábala, de la mística judía, así que todo está como procura hacer también este espacio interrelacionado. Pero siempre, por supuesto, hay que reconocer las fuentes y de dónde vienen las cosas. Así que bueno, sí, quería verificar eso porque me sonaba mucho el nombre. No, gracias a vos, Miriam. Y bueno, gracias por lo del tema interesante. Pero sí, que yo por eso decía que es por ahí
una de las secciones siempre más osadas, porque es donde los límites los llevamos hasta el extremo, hasta el punto de romperlos. Pero bueno, por eso también vamos jugando eh, con las distintas partes. Y por supuesto que si ustedes quieren aportar otras secciones, bienvenidas sean, más allá de las que yo vengo proponiendo. Y dentro de este espacio, es decir, de este apartado, aquellos temas que a ustedes les resuenen y les interesen. ¿Está? Bueno, gracias Miriam, gracias Daniel, gracias por estar ahí, por participar. A partir de la semana que viene volvemos al horario habitual. Voy a tratar de que igual sea un poquito antes, pero sí, va a ser o a las 19 o incluso unos minutitos antes, así que los que no podían sumarse ya tan tarde, espero que sí lo puedan hacer más temprano y si no, bueno, siempre esto queda subido para que lo puedan ver en diferido y no es lo mismo, por supuesto, porque me gusta el ida y vuelta, pero, por supuesto, todo comentario que después quieran aportar, también bienvenido sea y lo tomo para retomarlo. Bueno, nos estamos volviendo a ver la semana que viene, más temprano, así que muchísimas gracias por el encuentro de hoy y para poder volver a vernos la semana próxima. Hasta entonces.